Bien, pues buenas tardes una vez más, nos encontramos con el señor Efrén Lozano. Orozco, perdón, sí, quien es el escritor del gran libro que se presentó el día de hoy. Bienvenido, felicidades. Muchas gracias. Pues mira, es un gusto estar aquí en Atotonilco, justamente para presentar este libro que recoge la historia del pueblo, una buena parte de la historia o una parte significativa de la historia del pueblo, ¿no? Pues a lo que estuvimos observando y escuchando en el momento de lo que fue la presentación, vaya que su narración data de muchas experiencias, de muchos acontecimientos, de muchos personajes, que en un momento dado la gente que vivió esa época, pues bueno, la ha de reconocer bastante a la hora que puedan leer el libro, ¿no? Yo creo que sí, los que la vivieron, pero también la intención es que quienes no la vivieron y que ahora puedan leer el libro, tengan en su mente y en su corazón una reconstrucción de ese pedacito de historia del pueblo para incentivarnos a recuperar críticamente la historia en sentido más amplio de este Atotonilco, que necesita reconocer cómo fue su pasado para entender el presente y proyectar con muchas mayores, con mayor eficacia o visos de eficacia, proyectar el futuro, ¿no? De antemano, Atotonilco tiene su propia historia de su fundación. Ese es otro tipo de historia donde relata, vaya, los acontecimientos relevantes, cómicos, chuscos, y de entre ellos también la seriedad, aunque también, como dijo al final, viene una parte que es media crítica, pero cómica a la vez, ¿no? No, sí, es hacer la crítica, pero con buen humor. O sea, no es una crítica amargada, ni para amargar a nadie, sino para incentivar a que todos nos comprometamos a estar reconstruyendo permanentemente esta historia del pueblo, porque los pueblos viven de su historia, viven de recuperar críticamente su historia para poder escribir, para poder diseñar el futuro. Todos estos datos que usted nos menciona en el libro, ¿desde cuándo comenzó a recapitularlos? Yo comencé es que al inicio era un cuento, solamente sobre un episodio de la vida de Chinto el Campanero. Al empezar a escribir, se fueron ocurriendo más cosas. El origen de todo es una tarde que estuve yo por mi trabajo, andaba en muchos lugares, estuve en París, en la Catedral de Notre Dame. Escuché la campana, la tremenda campana Emanuel de la Torre Norte de Notre Dame, de la emblemática Catedral de Notre Dame, y luego el órgano Emanuel que se escuchaba sonar dentro de la Basílica de Notre Dame. Inmediatamente, como buena totonilquense, me acordé de Chinto el Campanero, cuando oí la campana, y lo asocié con Quasimodo, el personaje de la historia de Víctor Hugo, en El Jorobado de Notre Dame. Sí. Dije, es que Quasimodo y Chinto son cuates, son amigos, porque Chinto también era contrahecho, lo mismo que Quasimodo, y allí me nació la idea de hacer un cuento, y luego el cuento se fue alimentando del comentario de los amigos acá en Atotonilco, de los parientes, para ir haciendo crecer la historia con anécdotas alrededor de Chinto, del personaje, pero metiéndole más datos y más documentos con entrevistas. Bien lo dices, estuve entrevistando gente, incluso para ver cómo fue el nacimiento de Chinto, cómo fue que Chinto era tan solito, ¿no? Averigüé y se lee en el libro, ¿no?, de dónde viene toda esa historia de Chinto el Campanero, cuando llegó a pedir trabajo a la parroquia como campanero, las aventuras que tuvo, el único día que se puso una guarapeta, que hizo dicen ahora un pancho allí en el campanario, cuando estaba dando la bendición, ¿verdad? Pero bueno, eso se lee allí la anécdota se ve allí. Bueno, esto que nos cuenta, pues nos hace pues interesarnos más en leerlo, porque bueno, viene muchísima historia, vienen muchísimas anécdotas, y pues qué bueno que la gente pueda pues leerlo, como dijeron, y que se ensucien los libros, que se rayen, que no haya libros limpiecitos. Así es, porque pues es la única manera de saber que sí se leen, ¿verdad? Claro. ¿Algún mensaje que quiera darnos aquí a la televisión de Atotonilco? Que sigamos alegres, que sigamos pensando en el futuro, recuperando el pasado, sí con nostalgia,
pero no con pesadez ni con pesimismo, sino recuperando con optimismo el pasado para entender más cabalmente este presente que vivimos, un presente que es prometedor porque la sociedad civil empieza a despertar y que junto con quienes vengan gobernando, que quieran conectarse con la sociedad civil organizada, bienvenidos para escribir la historia del futuro. Muchas gracias, un placer y felicidades. Gracias.